Bueno, ¿cuál es el objetivo? Hay un objetivo general de todo el programa, ¿no? Que es un poco descubrir y acelerar proyectos de salud, ¿no? Que, como veis, el concepto de salud que tenemos en el objetivo general es totalmente amplio, ¿no? Y lo que buscamos es propuestas diferenciadas y que además se puedan llevar a dar respuesta a una necesidad del mercado, ¿no? Un poco como lo que decía Pedro, ¿no? Esto no es solamente investigación, sino que es también una investigación aplicada para que finalmente pueda haber un producto o un servicio en el mercado que finalmente pueda estar a disposición de dar respuesta a una necesidad. Y cuanto a los objetivos específicos, tienen mucho que ver con los tres colectivos a los que nos dirigimos, ¿no? Por un lado, el ser capaz de llevar proyectos innovadores de salud que tengan su origen en el ámbito de los centros de investigación y los laboratorios, como proyectos innovadores. Por otro lado, poder dar respuesta a retos de las empresas y agrupaciones del sector. Aquí está hoy también Ara Health, ¿no? El clúster de la salud, que son empresas que están diciendo por dónde van las necesidades del sector, ¿no? Y por lo tanto es muy importante atenderlas porque, como decimos siempre en todos los proyectos empresariales, todo proyecto empresarial tiene que estar dando respuesta a una necesidad real del sector, porque si no, no va a haber nadie que te lo compre. Y por último, prestar apoyo a los equipos emprendedores que de alguna manera, vengan de donde vengan, puedan llevar a cabo y a buen término su proyecto, ¿no? Como os decía Pedro, hay como dos caminos, ¿no? Hemos intentado buscar como dos caminos precisamente porque, bueno, pues quizás el origen en esta ocasión, ¿no? Marca mucho el camino, ¿no? Es verdad que hay un punto de confluencia, pero lo que sí que intentamos es que de alguna manera lleguemos a ese punto de confluencia en un nivel donde todo el mundo pueda entender y comprender qué es lo que está pasando en el proceso de aceleración. Por un lado tenemos la parte de investigación y por otro lado tenemos la parte de ideas o de startups, ¿no? En la parte de investigación, ¿no? Lo que estamos buscando son desarrollos e investigaciones de las universidades y centros de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón o de fuera, como decía Pedro, que puedan tener una oportunidad comercial, ¿no? Que de alguna manera podamos ver que tiene visos de comercialización. Vamos a verlo luego también cómo hacemos eso, ¿no? Las soluciones, pues en esos cuatro campos que están ahí, bueno, que en teoría son bastante amplios, ¿no? Pero que de alguna manera marcan un poco el interés también de la comunidad autónoma, ¿no? Inmunología, cáncer y enfermedades de base molecular, cardiovascular, metabolismo y nutrición, neurociencia, salud mental y órganos de sentidos y tecnologías e innovación aplicada a la salud, ¿vale? Eso es un poco lo que os correspondería más a vosotros, ¿no? Que nadie se quede fuera porque no entra dentro de las soluciones que se están buscando, porque de alguna manera, aunque esto entiendo que es algo muy vertical de la comunidad autónoma, vais a ver que hay una fase cero donde escuchamos cualquier tipo de proyecto con el ánimo de no dejar nada fuera que pueda ser de interés para dar respuesta a una necesidad del mercado. En cuanto a la parte que llamamos Open Challenge, ¿no? Que es si tienes una idea o tienes una startup, ¿no? Lo que estamos buscando son personas físicas o grupos o equipos emprendedores que puedan dar respuesta a necesidades también del mercado, ¿no? Y ahí, pues, la definición es todavía si cabe más generalista, ¿no? Innovaciones centradas en salud preventiva, implementación de tecnologías para incrementar la eficiencia del sector o innovaciones enfocadas a alcanzar estilos de vida saludable, ¿vale? Dos líneas, por lo tanto. ¿Cómo es el programa, no? Este es un poco el leitmotiv, ¿no? Bueno, pues el programa lo hemos diseñado, y esto es algo que ya utilizamos el año pasado, con una metodología de embudo, ¿no? Queremos pasar de una especie de embudo, que es algo que todos entendemos, ¿no? Que va de lo más a lo menos, ¿no? Y que nosotros hemos denominado como tres fases que son la posibilidad, lo que es posible, la probabilidad, cuando después de haber trabajado sobre lo posible, de repente empieza a haber visos de que eso es probable, de que efectivamente el producto o servicio pueda llegar al mercado, pueda ser viable económica y técnicamente, ¿no? Y la certeza, que es la última fase, que es un poco la fase a la que se refería Pedro antes, que es aquella fase última en la que el Gobierno de Aragón invierte quizás más recursos, más esfuerzos para que esos que sí que han llegado a esa fase final en la certeza se les pueda, lo que nosotros denominamos, superacelerar para que en terminologías de emprendimiento, ¿no? Ese go to market, ese ir hacia el mercado, sea lo más rápido posible, ¿no? Y por tanto, ahí lo que intentamos es que las empresas que llegan a la fase de certeza, pues efectivamente estén en unas condiciones de poder invertir los recursos en la superaceleración que nos permita que efectivamente lleguen al mercado. Vamos a verlo con un poquito más de detalle, que seguro que lo vais a ver muy claro. Bueno, antes de eso, que esto es un cambio de este año. Lo que hemos hecho es, esto es un poco más del ámbito académico que del ámbito del emprendimiento, pero nos ha servido para identificar como dos caminos o dos intensidades dentro del programa. Este año
Hay una diferencia respecto del año pasado y es que hicimos un programa que era un programa de aceleración completo para todo el mundo, ¿no? Y nos dimos cuenta que había una carga lectiva como muy, muy importante, ¿no? Era muy apasionante además, porque todo, como os comentaba Pedro, todas las personas que están trabajando en este programa de aceleración son personas profesionales del sector, de reconocido prestigio, con muchísimas cosas que contar, con muchísimas cosas que poder hablar con ellos luego en privado, con lo cual se hacía todo como muy intenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho este año? Pues digamos que lo hemos centrifugado, ¿no? Y hemos sacado aquello que consideramos troncal, es decir, aquello que sí o sí, tanto por nuestra experiencia a lo largo de los años de aceleración de proyectos como por la propia impresión que han tenido las personas que estuvieron tutorizando y formando en el programa de aceleración del año pasado, como por la propia experiencia de las empresas que estuvieron el año pasado y de los grupos de investigación que estuvieron el año pasado, hemos decidido que hay una serie de troncales, ¿no? Vais a ver ahora la diferencia. Los troncales son básicamente, tienen mucho que ver con programas de aceleración, ¿no? Diseño de producto y modelo de negocio, ¿no? Es algo que es básico para poder empezar a trabajar. Todo el tema de finanzas, esto es algo que normalmente hay que hacer una cierta alfabetización financiera de proyectos emprendedores porque prácticamente, y esto no es algo que ocurra solamente en los grupos de investigación en las startups, sino que en general ocurre bastante en la sociedad. De hecho, el informe PISA, ¿no? En temas de escolarización ya habla que este es uno de los principales gaps de la educación. Luego, todo lo que tiene que ver con regulación, esto es muy importante porque vuestro sector es un sector muy regularizado y, por lo tanto, poder conocer en profundidad cómo se marca la regulación en el mercado para sacar un producto parecido o similar al vuestro es muy importante, ¿no? La comercialización y la valoración de la tecnología, esto es algo muy propio también de los procesos de investigación o en las startups que tienen una tecnología o una ciencia que aplicar y que es necesario tomar muy en consideración para poder comercializarlo bien. Acceso al mercado sanitario, porque el mercado sanitario, fuera de lo que pueda parecer, bueno, imagino vosotros y vosotras lo sabréis, pero fuera de lo que es el imaginario colectivo del mercado sanitario, aparecen como muchos subconjuntos, ¿no? Donde la manera en la que tú tienes que entrar en ese mercado es muy diferente, ¿no? Hay sector como el sector hospitalario que entra con mesas de contratación, hay sector como el asegurador que entra de otra manera diferente, que son con relaciones comerciales muy directas con determinadas partes de cada una de las organizaciones aseguradoras. Es decir, el mercado sanitario es muy amplio y, por lo tanto, conocer cuáles son las puertas de entrada y cómo acceder a ese mercado es muy importante, ¿no? Y luego las dos últimas, estrategia y comunicación, que están en el último bloque, en el bloque de certeza. Estrategia va muy dirigido a estrategias en ciclos cortos, ciclos de 3-6 meses, ¿vale? Para que ese go-to-market pueda ser lo más rápido y eficaz posible. Y la parte de comunicación, porque vuelve a ser otro hándicap, ¿no? de prácticamente todas las personas que se acercan al mundo del emprendimiento, y es que todos sabemos dialogar, todos sabemos comunicar, pero comunicamos de una manera natural, y otra cosa es comunicar tu proyecto en función de las audiencias que tienes en cada momento. Por lo tanto, esto es lo troncal, ¿vale? Esto es lo que vais a ver ahora, que tiene también un proceso diferente a la hora de trabajar dentro del programa de aceleración. Y luego las accesorias, no voy a entrar en ellas, pero son una serie de materias que sí, que son importantes que las conozcáis, pero que quizás es algo que en esta primera vuelta podríamos prescindir o no, en función también muy determinado de la realidad de los proyectos que se acerquen al programa de Health Aragón, ¿vale? Temas como el pricing, el marketing, el tema de las EBTs, spin-off, pues igual no hay ninguna spin-off este año y, por lo tanto, trabajar esto no tendría ningún sentido, ¿vale? Troncales y accesorias. ¿Y por qué esa no esta diferencia? Pues básicamente porque la manera en la que la vamos a trabajar es muy diferente. Las troncales es una formación síncrona, es decir, vais a tener la oportunidad de poder estar directamente con las personas que imparten esta formación, con los profesionales que imparten esta parte del programa de aceleración, y además son estas mismas personas las que van a hacer las tutorías, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que por cada uno de los módulos, si yo aprendo el diseño de producto y tengo 4 sesiones de diseño de producto, la persona que me ha dado esas sesiones de diseño de producto, ella o su equipo, me va a tutorizar para que yo en el día a día pueda trabajar lo que he aprendido con ella en esas sesiones síncronas, lo pueda trabajar directamente en mi proyecto y que lo que me ha contado efectivamente se corresponde con lo que me están diciendo que haga en mi proyecto, que pula mi proyecto, que quite, que ponga o que haga lo que sea, ¿no? Es decir, son una serie de módulos, ¿no? 8 módulos, en los que cada módulo tiene una persona que lo imparte y esa persona es la tutora o su equipo es la tutora de cómo trasladar eso a tu propio proyecto, ¿vale? Al final, esto nos permite también tener una serie de entregables que
permiten tener una cierta coherencia para que al final del proceso lo pongáis o no en marcha, todos vosotros y vosotras tengáis todo el itinerario de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y de todo lo que hemos transformado en vuestro proyecto y que lo podáis tener ordenado de una manera secuencial. Las accesorias, ¿qué diferencia hay? Pues que no es síncrona, sino que es asíncrona. Se graban y la única posibilidad de que haya una interacción directamente con la persona que lo ha grabado es que las propias personas que participáis cada año en el programa demandéis que queréis tener una intervención directa con esa persona, ¿vale? Es decir, el tú a tú se va a tener solamente en base a demanda, ¿vale? No es como la otra que es obligatoria, ¿vale? Y las accesorias no son obligatorias, como son las troncales, sino que son voluntarias, ¿vale? Es decir, cada uno puede acceder al repositorio del pricing, puede acudir al repositorio del marketing, de las EBTs o de lo que sea, pero no necesariamente todos los demás tienen que estar. Como veis, lo que hemos hecho es darle mucha importancia a lo troncal, ¿vale? Lo accesorio es espectacular también, está a vuestra disposición, pero no necesariamente se tiene que activar salvo que vosotros y vosotras lo queráis activar. Vale. ¿Cómo participar? Muy importante, ¿no? Las inscripciones, lo que os decía, página web, geltezaragón.com. El plazo es hasta el 13 de mayo del 2022 y la documentación que os pedimos es realmente sencilla, ¿vale? Y que responde básicamente a unas preguntas que seguramente si estáis en la dinámica os las habréis hecho y que vais a ver que no son especialmente diferentes, o sea, difíciles de contestar, ¿no? Por un lado, la denominación del proyecto, como le denomináis. Segundo, la investigación desarrollada, ¿no? Cuál fue o es la idea inicial y cuál es el estado actual, ¿no? En qué punto está esa investigación. Y luego algunas preguntas que tienen que ver mucho con esa parte más de aceleración, ¿no? ¿Qué hace diferente tu investigación de otras similares, ¿no? Y ahí, pues, cómo y por qué, según tu opinión, la investigación puede llegar a convertirse en un producto o servicio útil para la población, necesidad, qué necesidad o oportunidad de la población satisface, cómo cubre mejor que otras alternativas, ¿no? Otros sustitutivos de vuestra idea esa misma necesidad. Por tanto, un primer bloque que tenéis que responder es qué hace diferente tu investigación de otras que ya están en Lizar, ¿no? O que otros productos o servicios están ya en el mercado y que hacen cosas parecidas o similares a la tuya, ¿no? La siguiente tiene mucho que ver con esto, ¿ha habido algún intento previo por tu parte o por terceros de hacer de la investigación un producto o servicio para la sociedad? Con eso queremos conocer un poquito cuáles son los antecedentes, ¿no? Oye, ¿es la primera vez que alguien responde en esto en el mercado? ¿Hay otras soluciones en el mercado? ¿Se ha intentado antes y no se ha podido? Y si no se ha podido, ¿por qué? ¿Era muy caro? ¿Era muy difícil? ¿No había una viabilidad técnica? ¿Cuáles eran las razones, no? La siguiente parte del formulario, y ya veis que termina ahí, es la parte del equipo, ¿no? Porque es fundamental conocer de qué está hecho el equipo. Con eso no juzgamos si el equipo es bueno o malo, ¿eh? Simplemente queremos conocer cuáles son los miembros de los que están hechos el equipo, ¿no? Bueno, una vez más, ¿no? ¿Qué hace diferente a tu equipo? Oye, pues mira, es que somos muchos, somos pocos. Tenemos una cualificación altísima. Oye, es que cubrimos la parte de investigación, pero es que además tenemos la suerte de que contamos con una persona que ha hecho un MBA. Ah, fenomenal. No, mira, es que además, lo que sea, ¿no? Es decir, ¿qué hace diferente a tu equipo? Y por último, una serie de TICs, ¿no? Que son el organismo principal con el que se lleva a cabo la investigación, por saber, por ubicar dónde está, ¿no? Fondos que sostienen la investigación en el 2022, no 2021. Y la página web de referencias, si es que la tenéis, redes sociales, si es que la tenéis, y un clipping, pero un clipping muy sencillo. Que sea simplemente 3 artículos muy sencillos, si es que los tenéis, donde haya aparecido vuestra investigación en medios de comunicación cotidianos, no revistas de investigación, ¿vale? Que no sean de, yo qué sé, un artículo científico, porque como comprenderéis, nosotros no somos científicos. Carlos, es más fácil que los entienda yo. ¿Eh? Ah, vale. Y yo. ¿Vale? Bueno, queda claro, ¿no? Que es algo que alguien que es ajeno a vuestra investigación pueda entender en un lenguaje cotidiano. Y luego, por último, el vídeo. Y el vídeo es muy importante, ¿vale? El vídeo es muy importante porque nos da un poco, ya sabéis, todo el tema del lenguaje corporal, la pasión, la ilusión, quiénes sois, tal, ¿vale? Entonces os pedimos un vídeo de no más de 2 minutos donde nos expliquéis quiénes sois, por qué os queréis presentar y cuál es la motivación que os mueve a estar aquí. ¿Y para qué os presentáis? Muy importante, ¿no? ¿Qué esperáis del programa? Porque igual hay gente que dice, no, yo lo que espero es que levantar una ronda de inversión de 3 millones de euros para mi investigación. Bueno, pues entonces, seguramente en la fase 0 hablaremos contigo, pero el objetivo del programa no es levantar dinero, no al menos
el objetivo principal. El objetivo principal es un programa de aceleración donde sí es verdad que va a haber inversores o que se va a poder conocer a inversores, pero que no es el objetivo levantar 3 millones de euros, ¿vale? Entonces, es muy importante que nos contéis para qué os presentáis por conocer que efectivamente vuestro objetivo está alineado con lo que el programa ofrece. Vale. Fase 0. Esto lo voy a pasar como muy rápido todo lo que son las fases porque bueno, lo tenéis en la página web, ¿vale? En la fase 0 lo que intentamos hacer es un poco indagar un poquito más sobre vuestros proyectos. Es un encuentro personal que tendréis conmigo y con Sergio San Agustín, que es una persona también especializada en temas de negocios de salud y que está en temas de inversión. Y que el objetivo básicamente es entender mejor vuestro proyecto, ¿no? Y como siempre decimos, hay veces que ni la tecnología está suficientemente avanzada como para que pueda entrar en la sociedad, ni a veces la sociedad está suficientemente avanzada como para que la tecnología pueda entrar en este momento. No está o madura la tecnología o madura la sociedad o maduro el modelo de negocio. Por lo tanto, lo que intentamos en la fase 0 es indagar, hacer como un pequeño bosquejo de vuestro proyecto con la idea de decir, vale, este es el momento, este es el lugar, este es el momento oportuno para que entréis en un programa de aceleración, ¿vale? Es simplemente por tener y comprender mejor vuestros proyectos. Como os decía antes, 3 fases: posibilidad, probabilidad y certeza. Posibilidad. En posibilidad lo que intentamos trabajar sobre todo es, por un lado, visualización de qué viene por delante en el programa de aceleración. Segundo, que tengáis una sensación de comunidad, ¿vale? En el sentido de vais a estar acompañados por otros proyectos diferentes del vuestro, pero es muy importante, y aquí trabajamos mucho con inteligencia colectiva, de que desde el primer momento ya sintáis que en este camino no estáis solos y solas, sino que hay muchas otras personas que, como vosotros, están caminando en este camino, bien porque están en este proyecto, bien porque están dentro de la comunidad de mentores, tutores, formadores, etcétera, ¿vale? Y en esta primera fase de posibilidad hemos pasado algo que el año pasado hacíamos en probabilidad, que es traemos ya el diseño de producto, ¿vale? Porque lo que queremos es que tengáis el diseño de producto bien hecho con todas las fases, con todas las sesiones que tenemos de diseño de producto, con la idea de que podamos llegar antes del verano con el diseño de producto bien configurado, ¿vale? De esa manera nos va a permitir que en el tiempo de verano pues se puedan hacer también algún tipo de validaciones de hipótesis y tal, que es un tiempo que está como más laxo y es más interesante. Por tanto, a nivel de troncales, recordar las que sí que son obligatorias, hay diseño de productos y un primer baño sobre finanzas, y las accesorias son ciclo de innovación de producto, creación de empresas de base tecnológica y spin-off. Eso que tenéis aquí de conocimientos y experiencias, inteligencia colectiva y tendencias y business analyst son unos bloques en los que vamos a trabajar en esta fase. Conocimientos y experiencias, básicamente, lo que es a través de las personas que van a transferir el conocimiento, y también habrá algunas personas que nos van a transferir conocimiento directamente, sino que os van a contar su historia de vida de empresa que tiene que ver con el mundo de la salud. Inteligencia colectiva es todo aquello que haremos de manera conjunta todas las personas que estén implicadas en el proyecto presentando sus proyectos, ¿vale? Y tendencias y business analyst es todo lo que hacemos para que desde el primer momento tengáis un conocimiento del marco tanto en innovación como en el mundo de la salud digital, ¿vale? Y como os decía Pedro, ya en este momento empiezan las tutorías, ¿vale? Unas tutorías que os permiten acompañar e ir modulando vuestro proyecto desde el primer momento con una persona especializada en la materia. Probabilidad. Esta es sin duda la fase es la más larga, es la más intensa en trabajo y es donde se produce prácticamente toda la magia. Aquí ya lo que pretendemos, ya tenemos diseñado un producto, aquí lo que pretendemos es llevar ya un modelo de negocio, tener muy bien diseñado el producto, no solamente en cuanto a diseño, sino en la configuración de lo que es el propio producto o servicio, en todo lo que tiene que ver con tecnología, regulación, mercado, etcétera, ¿vale? También temas de configuración de empresa. Y algo que para nosotros también es muy importante es también ver un poco la evolución del equipo para conocer cuál es la predisposición del equipo de efectivamente de querer pasar a la fase de certeza en el sentido de comprometerse, no implicarse, sino comprometerse. Supongo que todos aquí sabéis la diferencia entre una gallina y un cerdo en un plato de huevos con chorizo, ¿no? La gallina está implicada, el cerdo está comprometido. Queremos cerdos, ¿vale? Entonces, en la fase de probabilidad es un momento para comprobar que efectivamente tenemos gente que quiere estar comprometida y que efectivamente ese volcado de recursos que se produce en la fase de certeza, efectivamente lo vamos a tener. ¿Qué vamos a ver aquí en las troncales? Todo lo que tiene que ver con marco regulatorio, todo lo que tiene que ver con modelos de negocio, diferentes modelos de negocio,
para que pueda ser viable económicamente vuestro proyecto. Finanzas además en un sentido ya de análisis de vuestras propias cuentas. Comercialización, todo lo que tiene que ver con acceso al mercado sanitario, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver también una parte de lo que tiene que ver con comunicación, más entendido como parte de comunicación organizacional. En las accesorias, todo lo que es el pricing, marketing, tecnologías disruptivas de health tech, patentes, redes sociales y inversión, ¿vale? Una vez más tenemos los 3 bloques que hemos visto antes y aquí también hay un proceso de tutorías, ¿no? Donde fundamentalmente nos centramos en la parte de negocio y de financiación, ¿vale? Aquí lo que intentamos mucho es que vuestras cuentas estén ya bien hechas, que el proyecto, tanto a nivel de producto como a nivel de modelo de negocio como a nivel de empresa, las cuentas estén bien hechas y que podamos ver que además de una viabilidad técnica hay una viabilidad económica del proyecto. Vale, pues pasada la fase de probabilidad, pasamos a la fase de certeza. ¿Quién pasa a la fase de certeza? Pues hay un Demo Day. Un Demo Day en el que empresarios y empresarias y personas de reconocido prestigio en el mundo del health tech van a escuchar vuestros proyectos, ¿no? Y entonces, escuchando vuestros proyectos, se va a tomar una decisión en función de los recursos disponibles de cuántos de esos proyectos pasan a la fase de certeza, ¿vale? En la fase de certeza, básicamente lo que trabajamos es un tema ya de puesta en marcha, es un go-to-market directo, es un tema de estrategia en ciclos cortos, 3-6 meses, ¿vale? Y tema de finanzas para ajustar muy bien ya esa salida al mercado. En las accesorias hay temas de inversión con los partners que son de financiación e inversión y también un contexto de financiación europea porque nos parece que es el contexto más adecuado para este tipo de proyectos. El objetivo es súper acelerar. Es que lo que ocurra en esos 2 meses sea algo que, aunque no ocurre solamente en esos 2 meses, sino que luego la realidad del año pasado nos ha dicho que se alarga más, ¿no? Pero por lo menos que en esos 2 meses tengamos la certeza de que esto está ya metido en industria, en mercado y que por lo tanto ya se están haciendo ventas. Vale, ¿qué es lo que trabajamos aquí? Básicamente todo el tema de conocimientos, financiación e inteligencia colectiva. En inteligencia colectiva la fase de certeza termina con un showroom, ¿vale? Donde las empresas, las investigaciones que se han convertido en esos productos y servicios se presentan ante empresas, algunas de ellas del clúster de Health, o sea, Arahealth de Aragón, pero también traemos a empresarios y empresarias y directivos de otras corporaciones de España que pueden escuchar vuestro producto o vuestro servicio con el ánimo ya de poder hacer esas primeras ventas o por lo menos estar ya en la órbita de esta gente, ¿no? Aquí es donde se producen las mentorías de la red aragonesa de mentores. Se han producido también antes, en la fase de probabilidad. Ya haremos una presentación de esos mentores y mentoras, pero digamos que la intensidad de la intervención se produce en esta fase. Estas son la red de mentores que se constituyó el pasado 18 de abril. Como veis, hay un montón de empresas que están ubicadas aquí en Aragón y que sus directivos y directivas se han comprometido explícitamente y de manera personal a contribuir al desarrollo del programa Health Tech Aragón desde el punto de vista de ser mentores y mentoras, ¿vale? Eso tiene un compromiso muy alto por su parte. La misión de quien imparte la formación o de quien tutoriza es de yo te enseño una serie de cosas y voy modulando tu proyecto conforme eso que has aprendido se aplica en tu propio producto o servicio, ¿no? Los mentores y mentoras es otra cosa diferente, ¿no? Es gente que ya ha pasado por tu mismo camino, gente que ya emprendió en su día, gente que ha tenido toda esa experiencia, ¿no? Que está dentro de una empresa que pertenece al sector, que conoce muy bien el sector, que seguramente vamos a hacer un match entre lo que es tu sector y lo que es su sector, o su modelo de negocio, o su tipo de capital relacional que puede ponerte en contacto con, ¿no? Y de alguna manera es un primus inter pares, ¿no? Te va a tratar a ti como un empresario o una empresaria y las conversaciones que va a tener contigo van a ser de ese tenor, ¿vale? Y por lo tanto, como veis, es muy diferente del papel que juega el tutor o la tutora en el proceso de aceleración, ¿vale? Como veis, las compañías son espectaculares, ¿vale? Y estas son las que están en este momento, pero no serán las últimas. Y un poco el calendario para terminar ya. Digamos que las inscripciones, como os decía, están hasta el 13 de mayo, ¿vale? Ahora que ya conocéis esto, hagamos de apostolado, ¿no? Contárselo a todo el mundo, ahora que tenéis la buena noticia, no dejéis de contarlo a todo el mundo. Las inscripciones son hasta el 13 de mayo. La inauguración del programa se produce en junio. La fase de posibilidad, como os decía, la hemos llevado junio y julio con la idea de que el producto pueda estar bien diseñado antes del verano, ¿vale?
La fase de probabilidad septiembre-octubre, ¿vale? Y un poquitín seguramente de noviembre. El Demo Day se produce en noviembre, en la primera semana de noviembre. Y a partir de ahí comienza la fase de certeza que termina en diciembre con el showroom ante las empresas de Ara Health y de otras empresas del sector de la salud. ¿Vale? Como veis, es un programa intenso, pero también os digo una cosa y es que a raíz un poco también de lo del año pasado, lo que hemos intentado con las troncales y las accesorias es primero que tengáis muy focalizado qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que tenéis que sacar sí o sí. Y luego todo el repositorio de las accesorias que sepáis que va a estar a vuestra disposición no solamente durante el tiempo del programa, sino en posterioridad, ¿no? Y por último, contaros una novedad de este año, que es el ecosistema, ¿vale? Que vamos a tener, por un lado, lo que es el alumni, ¿no? Que son las personas y los proyectos que participaron el año pasado. No queremos perder eso. De hecho, seguimos trabajando con algunas de ellas, seguimos intentando hacer cosas con ellos, ¿no? Y queremos incorporarlos porque se va a producir una parte importante de relación también con las nuevas empresas que participen en Health Aragón del 2022, ¿no? Por otro lado, tenemos la edición actual, que estará formado por esa pequeña comunidad de las empresas e investigaciones que forman parte del programa de este año. Entre ambas, ¿no? Queremos que surjan ahí cosas interesantes. La manera en la que los alumni se van a hacer presentes en el Health Aragón del 2022 es a través de las asignaturas accesorias, ¿no? Y sobre todo en los foros que se puedan producir como consecuencia de haber tocado esas materias accesorias. Luego vamos a tener unas jornadas abiertas, ¿no? Que básicamente en este momento son de inversión y de propiedad intelectual, que van a ser jornadas abiertas para alumni y para la edición actual y también para la sociedad. Vamos a hacer una llamada con la idea de que estas dos jornadas pongan también un poco el mundo de la investigación, de la salud, del health tech en la sociedad. Y por último, vamos a ir trabajando a lo largo de todo este año en vincular a diferentes business angels, family offices, capital riesgo, que tengan que ver con el mundo de la salud, con el objetivo de que es verdad que toda esta gente ya está vinculada con el mundo de la salud, con la inversión en proyectos de salud, pero cuando creas un pequeño contexto, un pequeño ecosistema donde alumni, edición actual y futuras ediciones, ¿no? Están concentradas en un talento espectacular, unos productos y servicios espectaculares, pues eso a la inversión le gusta estar cerca de, porque aunque no inviertan en ese momento, están en contacto con gente que está haciendo cosas interesantes. Y para la gente que está, alumni y edición actual, es muy interesante porque también escuchas dónde están las vocaciones de inversión del capital inversor, ¿vale? Y este es un poco el ecosistema embrionario que queremos crear también en este año, con la idea de poder empezar ya a crear una estructura que el programa no sea solamente la edición de Health Aragón, sino que tenga a lo largo de todo el año un sustento que permita que todas las personas que estamos metidos en esto nos podamos encontrar, tengamos excusas para encontrarnos y poder seguir compartiendo conocimiento y aprendizaje, ¿vale? Y eso es, ¿vale? Así que yo me siento y si tenéis preguntas y dudas, pues adelante. No os asustéis, luego es más sencillo.